Durante esta cuarentena, muchos niños y adolescentes han hecho un uso masivo de todo tipo de herramientas conectadas a Internet. Lo cierto es que gracias a sus ordenadores, móviles y tablets, la mayoría ha podido continuar con el ritmo escolar. También han utilizado la tecnología para mantenerse en contacto con sus amistades y familiares, afrontando mejor el aislamiento físico. Y, por supuesto, han utilizado sus conexiones a Internet para divertirse, jugar, ver vídeos o escuchar música. Sabemos también que muchos han hecho un uso abusivo al ver tan reducida su actividad fuera de casa. Este uso abusivo se puede reproducir en otros momentos del año, coincidiendo con periodos de vacaciones, por ejemplo. No obstante, se trata de situaciones que tienden a remitir solas en cuanto se reanuda la actividad normal del resto del año y no tienen por qué tener mayores consecuencias. Por el contrario, algunos niños y adolescentes pueden haber desarrollado una conducta adictiva, y esto sí tendrá consecuencias que se prolongarán en el tiempo. Otros que ya tenían un problema pueden haberlo afianzado. Pero, ¿cómo podemos saber si nuestros hijos están haciendo un uso realmente problemático de una herramienta o de un contenido? Para contestar a esta pregunta, debemos tener en cuenta al menos 8 criterios que nos permiten identificar un desorden de adicción. Lo primero que debemos valorar es la tolerancia. Decimos que una persona desarrolla tolerancia cuando, a medida que se acostumbra a consumir algo, cada vez nota menos sus efectos inmediatos. Esto hace que, con el paso del tiempo, necesite subir la dosis para alcanzar las mismas sensaciones que al principio. Puede suceder con una sustancia como el alcohol, por ejemplo, del mismo modo que puede suceder con un videojuego. Si está desarrollando tolerancia, entonces la sustancia o la conducta le requerirán cada vez más tiempo y dedicación. En segundo lugar, hemos de valorar el uso compulsivo, es decir, si lo utiliza en cuanto tiene la menor oportunidad. Cuando le avisamos de que quedan 15 minutos para comer, por ejemplo, su reacción es conectarse inmediatamente. Cada vez que tiene un momento libre, lo emplea en acudir a la herramienta que genera la adicción. Asimismo, tendremos en cuenta, por otro lado, si existe anticipación, es decir, si está constantemente anticipándose al uso de la herramienta o contenido. Piensa en ello. Se imagina lo que hará en cuanto llegue la hora de utilizarlo. Sus pensamientos y también sus conversaciones tienden a girar en torno a la actividad que genera el problema. En cuarto lugar, debemos valorar si existe una pérdida de control. El niño o adolescente no consigue controlar el uso que hace. Si le decimos que dispone de media hora y que después debe apagarlo, es incapaz de hacerlo. Del mismo modo, hay que observar la existencia de conflictos. Este factor es muy importante. La conducta adictiva va a entrar en conflicto con cuestiones cotidianas, como los deberes del colegio, la merienda, la hora de irse a la cama, otras actividades de ocio, etc. Va a chocar con otros hábitos cotidianos y se va a imponer. En sexto lugar, debemos determinar la existencia o no de un síndrome de abstinencia. Si le privamos de la herramienta y le impedimos utilizarla, sufre. Y en la mayoría de los casos, la incapacidad para manejar ese sufrimiento hará que manifieste su malestar a través de la ira. Cuando tenemos este problema en casa, nos sorprenden sus reacciones violentas, los gritos, el puñetazo en la mesa, el portazo o incluso los insultos o la agresión. Como séptimo factor, es importante valorar si utiliza la herramienta o el contenido para experimentar alivio emocional. Algunos niños o adolescentes comienzan su relación con una aplicación determinada porque les hace sentir mejor. Les permite olvidarse del resto de las cosas y evadirse. El problema surge cuando se hacen dependientes y cada vez que se sienten mal acuden a ella en busca de ese alivio emocional. Y por último, es muy significativa también la presencia de recaídas. Cuando le planteamos no utilizar la herramienta durante un tiempo, solo consigue aguantar unos días. Finalmente recae y se reproduce el uso patológico. En definitiva,
Para valorar un posible trastorno adictivo, hemos de tener en cuenta todos estos criterios y no fijarnos solo en cuánto tiempo le dedican a algo. Y esto lo aplicamos tanto a un posible problema con los videojuegos como con las redes sociales o cualquier otra aplicación. Para finalizar con esta primera parte, es importante hacer dos consideraciones. En primer lugar, cada uno de estos factores no puede tenerse en cuenta de forma aislada. Solo son significativos si aparecen la mayoría de ellos y en un corto periodo de tiempo. Un niño puede enfadarse cuando le quitamos la videoconsola, pero si no observamos el resto de las cuestiones señaladas, no podemos concluir que tiene un problema de uso patológico. Tal vez tenga un problema de intolerancia a la frustración, pero no de adicción. La segunda cuestión que hemos de tener en cuenta es que estos factores también deben valorarse en cuanto a su intensidad. Es importante plantear en cada uno de ellos si se reproduce solo alguna vez, con frecuencia o casi siempre. Si observamos una situación solo alguna vez, tampoco podemos considerarla significativa. Pero, ¿qué hacemos entonces si llegamos a la conclusión de que nuestro hijo o nuestra hija está desarrollando un trastorno adictivo? Sin duda, debemos intervenir inmediatamente. Y en este caso, una serie de pautas básicas pueden ayudarnos. En primer lugar, debemos identificar el contenido problemático. Normalmente, se tratará de una aplicación a la que se accede desde el móvil o la tablet, un videojuego, una red social u otro tipo de aplicación. Una vez identificada, debemos establecer límites claros, espacios y horarios. Pero tan importante como poner límites es hacer que se cumplan. Si los ponemos, es para respetarlos. Es buena idea ayudarse, por otro lado, de sistemas de control parental. En función de la edad y de la aplicación, unos resultarán más efectivos que otros. Una vez instalados, estos sistemas permiten ajustar el tiempo de uso de cada aplicación, en qué momentos podrá utilizarse o si será accesible. En cuarto lugar, podemos aplicar otras pautas específicas. Es importante modificar las costumbres y horarios del niño o adolescente en relación al uso de la herramienta. Las adicciones suelen estar ligadas a momentos o situaciones concretas. Debemos alterar esos momentos. Si, por ejemplo, se trata de un videojuego que suele utilizar a las 5 de la tarde, debemos posponer su uso hasta las 7. Se trata de desligar la herramienta del momento y contexto en el que se afianzó. A continuación, podemos comenzar también a plantear pequeñas metas. Cuando una herramienta se utiliza con frecuencia, es difícil pasar de 2 horas diarias a solo media hora. Sin embargo, si planteamos pequeños retos que supongan una reducción de 15 minutos, por ejemplo, será más fácil reducir otros 15 minutos la semana que viene. Las pequeñas metas son fáciles de alcanzar, permiten recuperar una cierta sensación de control y nos van acercando al objetivo final. Para reflexionar sobre el problema, podemos también confeccionar con ellos un listado de cosas que se han visto alteradas en su vida desde la llegada de la aplicación. Es importante que vean el impacto que ha tenido en su ocio, en sus relaciones, en sus estudios, en la familia, etc. En algunos casos, sin embargo, lo recomendable puede ser la abstinencia. Es decir, dependiendo de la persona, puede resultar más efectivo suprimir el uso de la aplicación. Todo está en función del nivel de dependencia que haya desarrollado. Y para finalizar, no debemos olvidar que una adicción es un problema importante que puede tener consecuencias muy dañinas a medio y largo plazo. Si no conseguimos que remita, debemos ponernos en manos de profesionales. No siempre podremos afrontar con éxito todas las situaciones que se produzcan. En ocasiones, superar una adicción requiere una orientación individualizada y un trabajo en el que tendrá que implicarse la persona afectada y, probablemente, también su familia. Cada niño, al igual que cada adulto, es distinto a los demás. Puede ser necesario determinar si existe un problema previo y valorar cuál es la mejor forma de afrontarlo. Lo importante ahora es determinar primero si alguno de nuestros hijos puede estar desarrollando un trastorno adictivo
y comenzar a intervenir.